De menos de 72 horas, Washington levantó parcialmente las sanciones sobre el petróleo venezolano y lo que debió ser una victoria diplomática estadounidense se convirtió en una subasta donde Estados Unidos ya no es el único postor, porque mientras la Casa Blanca esperaba que Caracas corriera a vender su crudo exclusivamente al mercado norteamericano con descuento incluido, lo que ocurrió fue que India duplicó sus importaciones, China expandió sus contratos de largo plazo y Repsol anunció operaciones conjuntas sin esperar aprobación de nadie. Y lo más incómodo es que todo esto sucede mientras las refinerías del Golfo de México necesitan desesperadamente crudo pesado venezolano para mantener su capacidad operativa porque cerraron contratos con Canadá y México que ya no pueden cumplirse al mismo ritmo. Entonces, la pregunta no es si Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, la pregunta es si todavía tiene el poder para decidir quién lo compra, a qué precio y bajo qué condiciones, porque durante 2 décadas Washington asumió que las sanciones funcionarían como un interruptor. Presionas y el país colapsa. Levantas y vuelve obediente. Pero Venezuela no colapsó, mutó, construyó rutas comerciales alternas, refinó petróleo con tecnología iraní, vendió crudo en yuanes, evadió el sistema financiero occidental usando criptomonedas y trueque directo, y ahora que Estados Unidos decide permitir el comercio, descubre que ya no controla las rutas, ni los precios, ni los socios, y esto no es ideología, es logística pura, porque cuando un país pasa 15 años buscando cómo sobrevivir sin acceso al dólar, termina creando infraestructuras que no desaparecen cuando las sanciones se alivian, y esas infraestructuras ahora compiten directamente con los intereses estadounidenses, lo cual genera un problema técnico brutal. Las refinerías de Texas y Luisiana están diseñadas específicamente para procesar crudo pesado venezolano. No pueden cambiar fácilmente a crudo ligero de Texas o Dakota del Norte sin inversiones millonarias y años de adaptación. Entonces, cuando Venezuela vende su crudo a India o China en lugar de Houston, no solo pierde Estados Unidos un proveedor, pierde capacidad industrial activa, empleos directos en el sector petroquímico y márgenes de ganancia que sostenían toda una cadena productiva regional. Y mientras tanto, India está comprando petróleo venezolano con rupias, refinándolo y reexportando derivados a Europa con márgenes espectaculares. China está usando ese mismo crudo para alimentar su expansión industrial sin tocar sus reservas estratégicas, y Repsol está negociando acceso directo a campos petroleros que hace 5 años estaban completamente vedados. O sea que el levantamiento parcial de sanciones no restauró el control estadounidense, simplemente legalizó una realidad que ya existía bajo la mesa, pero ahora con competidores institucionales que no necesitan pedir permiso. Y aquí es donde la narrativa oficial se quiebra, porque Washington siempre presentó las sanciones como una herramienta de presión reversible. Si te portas bien, te reintegro al sistema, pero resulta que cuando obligas a un país a construir comercio fuera del sistema durante 15 años, ese país ya no necesita reintegrarse en los mismos términos, tiene opciones, tiene socios alternativos, tiene monedas alternativas, tiene rutas alternas, y lo más peligroso para Estados Unidos es que esos socios
no son estados fallidos ni economías marginales, son India, China, Turquía, Irán, países con los que Washington tiene relaciones complejas, pero que en el tema venezolano encontraron un espacio de negocio directo sin intermediación occidental. Entonces, el petróleo venezolano se convirtió sin querer en un laboratorio de comercio post-sanciones y los resultados de ese laboratorio ahora están siendo estudiados por docenas de países que enfrentan o podrían enfrentar medidas similares, porque si Venezuela logró sobrevivir y hasta diversificarse bajo el régimen de sanciones más duro aplicado a un país petrolero en décadas, ¿qué impide que Irán, Rusia o cualquier otro país sancionado replique el modelo? Y esto tiene consecuencias inmediatas en los mercados energéticos globales, porque si el crudo venezolano fluye principalmente hacia Asia, los precios en Europa y Norteamérica no bajan como esperaban los analistas que apostaban por un alivio en la oferta. Al contrario, se crea una nueva estructura de precios regionales, donde Asia obtiene crudo más barato, pagando en monedas locales, mientras Occidente sigue pagando en dólares a precios internacionales, lo que genera una ventaja competitiva industrial brutal para países como India, que pueden importar energía barata, producir bienes manufacturados y exportarlos a los mismos mercados occidentales que esperaban beneficiarse del petróleo venezolano. Entonces, Estados Unidos levanta sanciones esperando recuperar influencia y termina financiando indirectamente la competitividad industrial de sus rivales comerciales, y nadie en Washington parece haber calculado este efecto, porque toda la estrategia estaba diseñada sobre el supuesto de que Venezuela no tendría más opción que volver al redil estadounidense, pero ese supuesto era falso desde el principio y ahora el costo de ese error se mide en refinerías operando por debajo de capacidad, empleos petroleros perdidos en el Golfo, márgenes reducidos para empresas estadounidenses y ventajas estratégicas regaladas a competidores directos. Mientras tanto, en América Latina, la señal que se envía es devastadora para la influencia estadounidense, porque si Venezuela pudo resistir, diversificarse y ahora negocia desde una posición relativamente fortalecida, ¿por qué otros países deberían temer las sanciones? Brasil ya negocia con Venezuela reactivación de infraestructura energética conjunta. Colombia está discutiendo reabrir oleoductos cerrados hace años. México evalúa comprar crudo venezolano para sus propias refinerías estatales. Y ninguno de estos países está pidiendo permiso a Washington, simplemente están calculando que el riesgo de represalias estadounidenses es menor que las ganancias económicas directas. Y esto es nuevo, porque hace 10 años ningún gobierno latinoamericano habría movido ficha sin consultar primero con el Departamento de Estado. Pero hoy el cálculo cambió, y cambió porque Estados Unidos demostró que sus sanciones pueden ser brutales, pero no son definitivas. Pueden aislar, pero no destruir. Pueden complicar, pero no impedir. Y una vez que esa percepción se instala, toda la arquitectura de influencia basada en amenazas económicas empieza a perder eficacia, porque la amenaza solo funciona si es creíble y definitiva. Pero si los países sancionados encuentran formas de adaptarse, resistir y hasta prosperar relativamente, entonces la amenaza
se convierte en un costo calculable, no en un impedimento absoluto. Y cuando las amenazas se vuelven calculables, los países empiezan a calcular y algunos concluyen que vale la pena correr el riesgo, especialmente si hay socios dispuestos a compensar las pérdidas y esos socios existen, están activos, tienen capital, tienen tecnología, tienen mercados y no comparten necesariamente los intereses estratégicos de Washington. Entonces lo que estamos viendo no es solo una disputa por petróleo venezolano, es una disputa por la capacidad de Estados Unidos de definir unilateralmente quién comercia con quién, bajo qué términos y con qué consecuencias, y esa capacidad está erosionándose en tiempo real, no porque Estados Unidos haya perdido poder militar o económico en términos absolutos, sino porque otros actores desarrollaron capacidades de resistencia, adaptación y construcción de alternativas que antes no existían o no estaban coordinadas. Y la coordinación es clave, porque Venezuela sola no habría sobrevivido. Pero Venezuela, con soporte financiero chino, tecnología iraní, compradores indios y rutas comerciales rusas, sí pudo, y ahora esa red existe, está operativa y no desaparece porque Washington cambie de política. Al contrario, se fortalece cada vez que Estados Unidos demuestra que sus herramientas de presión tienen límites y los límites se están haciendo visibles en múltiples frentes simultáneamente, no solo en Venezuela, también en Rusia, que sigue vendiendo petróleo con techo de precio violado sistemáticamente, en Irán, que exporta crudo a China sin que nadie pueda impedirlo efectivamente, en Arabia Saudita, que negocia en yuanes cuando le conviene. Entonces el sistema de control energético basado en sanciones occidentales está perdiendo adherencia y el petróleo venezolano es solo el último ejemplo de una tendencia más amplia, pero es un ejemplo especialmente importante porque Venezuela está en el hemisferio occidental, porque tiene las reservas probadas más grandes del planeta, porque sus refinerías están a horas de navegación de Estados Unidos y porque durante años fue presentado como el caso ejemplar de lo que pasa cuando desafías a Washington, pero resulta que lo que pasó no fue colapso terminal, sino adaptación dolorosa, y ahora que la adaptación ya ocurrió, Estados Unidos quiere reintegrar a Venezuela, pero descubre que Venezuela ya tiene plan B funcionando, y ese plan no incluye necesariamente volver a ser proveedor exclusivo de Estados Unidos. Entonces, la lucha por el petróleo venezolano que menciona el título no es una lucha que Estados Unidos esté ganando, es una lucha que llega tarde porque la distribución ya cambió, los contratos ya se firmaron, las rutas ya se establecieron y revertir eso no es cuestión de levantar sanciones, es cuestión de ofrecer algo que los competidores no pueden ofrecer. Y ahí está el problema, porque China ofrece inversión sin condicionalidad política, India ofrece pago en rupias sin restricciones financieras, Rusia ofrece tecnología militar y energética sin supervisión occidental, Irán ofrece experiencia en evasión de sanciones. ¿Qué ofrece Estados Unidos? Acceso a un mercado que Venezuela ya puede alcanzar indirectamente, tecnología que ya no es exclusiva, financiamiento condicionado a reformas políticas que Caracas no va a aceptar. Entonces, la oferta estadounidense es objetivamente menos atractiva que el portafolio de alternativas.
y esto no es propaganda, es evaluación fría de incentivos. Cualquier gobierno venezolano, independientemente de su ideología, haría el mismo cálculo. ¿Por qué concentrar todas las exportaciones en un solo comprador que ya demostró que puede cortar el acceso cuando le convenga? Tiene más sentido diversificar, mantener múltiples socios, reducir dependencia, maximizar opciones, y eso es exactamente lo que está pasando y las consecuencias se sienten ya en los precios del combustible en Estados Unidos, porque cuando las refinerías del Golfo no pueden procesar suficiente crudo pesado, tienen que importar productos refinados más caros desde Europa o Asia, lo que sube el precio en el surtidor, lo que genera inflación en transporte, lo que afecta costos de toda la cadena productiva, lo que reduce poder adquisitivo. Entonces, la decisión de sancionar a Venezuela hace 15 años está generando costos políticos internos hoy y nadie está conectando esos puntos públicamente, pero los votadores sienten el precio del combustible aunque no entiendan la geopolítica petrolera, y esa es una vulnerabilidad real que otros actores pueden explotar. Y además está el problema de la inversión perdida, porque durante estos 15 años de sanciones, las empresas estadounidenses que tenían contratos, infraestructura y conocimiento técnico en Venezuela perdieron acceso, mientras competidores chinos, rusos e iraníes entraron, aprendieron los campos, instalaron equipos, entrenaron personal, firmaron acuerdos de largo plazo y ahora tienen ventaja operativa sobre cualquier empresa estadounidense que quiera volver, porque conocer un campo petrolero lleva años, entender sus particularidades geológicas, sus desafíos técnicos, su logística específica, no es algo que se recupera levantando un papel. Entonces, incluso si las sanciones desaparecieran completamente mañana, las empresas estadounidenses tendrían que competir contra actores que llevan una década operando en terreno, que tienen relaciones establecidas, que conocen el sistema, que adaptaron su tecnología a las condiciones locales, y esa ventaja no se borra con decisiones políticas. Se construyó mientras Estados Unidos apostaba a que Venezuela colapsaría antes de que importara, pero Venezuela no colapsó, y ahora las empresas estadounidenses están en desventaja competitiva en un mercado que alguna vez dominaron completamente, y esto se repite en otros sectores más allá del petróleo, en minería, en agricultura, en infraestructura, porque las sanciones no solo cortaron el comercio petrolero, cortaron el comercio en general, y otros países llenaron esos espacios y no los van a devolver gratis simplemente porque Washington cambió de opinión. Entonces, el costo real de las sanciones no es solo lo que Venezuela perdió, es lo que Estados Unidos perdió en términos de posición competitiva, influencia comercial, relaciones empresariales y conocimiento operativo en un país que sigue teniendo los recursos naturales más abundantes del hemisferio, y recuperar eso va a costar mucho más que levantarlo, costó perderlo, porque destruir es rápido, pero reconstruir es lento, y mientras tanto, los competidores no están esperando, están consolidando, expandiendo, profundizando sus operaciones, firmando contratos de 30 años, construyendo refinerías conjuntas, instalando oleoductos, y cada día que pasa sin que Estados Unidos pueda ofrecer algo genuinamente superior, esa consolidación se vuelve más difícil de revertir. Y hay otro elemento que casi nadie menciona, pero que es crucial.
el conocimiento técnico que Venezuela desarrolló durante estos años de aislamiento, porque cuando no tienes acceso a tecnología occidental, tienes que innovar, adaptar, improvisar, y Venezuela lo hizo. Desarrolló técnicas de refinación alternativas, creó mezclas de crudo que funcionan con equipos más antiguos, aprendió a mantener infraestructura sin repuestos originales, y ese conocimiento ahora es un activo que puede vender o compartir con otros países sancionados. Entonces Venezuela no solo sobrevivió, se convirtió en experto en sobrevivir, y esa experiencia tiene valor comercial real para Irán, para Rusia, para cualquier país que enfrente sanciones similares, lo que significa que el régimen de sanciones estadounidense involuntariamente creó una industria de evasión de sanciones, con expertos, con tecnologías probadas, con rutas establecidas, con socios confiables, y esa industria no va a desaparecer, va a crecer, porque la demanda está ahí. Cada vez que Estados Unidos sanciona a otro país, ese país va a buscar las soluciones que Venezuela, Irán y Rusia ya desarrollaron. Entonces, el efecto a largo plazo de las sanciones no es sumisión, es profesionalización de la resistencia, y eso cambia completamente el cálculo estratégico, porque ahora sancionar a un país no lo aísla, lo conecta con una red de países que ya saben cómo operar fuera del sistema occidental, y esa red se vuelve más eficiente, más coordinada, más capaz cada vez que se le añade un nuevo miembro. Entonces la herramienta que Estados Unidos usaba para fragmentar y controlar está creando exactamente lo opuesto: integración y autonomía. Y esto es visible en los números, porque el comercio entre países sancionados creció exponencialmente en la última década, no a pesar de las sanciones, sino precisamente por las sanciones que forzaron a estos países a comerciar entre ellos, a crear sistemas de pago alternativos, a construir cadenas de suministro paralelas, y ahora esas cadenas funcionan, son rentables, son estables y están abiertas a cualquier país que quiera reducir su dependencia del sistema occidental. Entonces Estados Unidos enfrenta un dilema brutal. Si sigue sancionando, fortalece la red alternativa, pero si levanta sanciones, descubre que ya no puede competir en los términos que esperaba, porque los países sancionados ya tienen opciones que antes no tenían, y esas opciones cambian todo el equilibrio de poder en las negociaciones. Entonces la pregunta final no es si Estados Unidos puede competir por el petróleo venezolano, la pregunta es si puede competir en un entorno donde las reglas del juego ya no las escribe solo Washington, donde las sanciones ya no son sentencias definitivas, donde los países tienen alternativas funcionales, donde las monedas circulan fuera del dólar, donde la tecnología se transfiere sin permiso occidental, donde las alianzas se forman por conveniencia económica más que por alineación ideológica, y en ese entorno la respuesta todavía está abierta, porque Estados Unidos todavía tiene capacidades enormes, mercados masivos, tecnología avanzada, pero ya no tiene monopolio, ya no tiene inevitabilidad, ya no puede asumir que los demás no tienen opciones, y esa pérdida de monopolio sobre las opciones es quizás el cambio más importante de esta década, mucho más importante que cualquier conflicto militar específico, porque redefine los términos básicos de la negociación internacional. Y Venezuela es solo un caso, pero es un caso visible, medible, con consecuencias concretas en empleos, precios, inversiones, alianzas, y por eso importa estudiarlo
no como historia, sino como proceso activo, porque lo que funcione o falle aquí va a replicarse en docenas de otros contextos y los resultados de esa replicación van a definir cómo se estructura el comercio global en las próximas décadas. Entonces, si este análisis te hizo pensar diferente sobre lo que significa realmente un levantamiento de sanciones, si te quedaste con preguntas sobre cómo un país puede resistir la presión más brutal y salir con más opciones que antes, suscríbete para seguir desarmando las narrativas oficiales. Comenta qué otras contradicciones del sistema te gustaría que analicemos con esta misma honestidad incómoda y comparte esto con alguien que todavía cree que la geopolítica es un juego de buenos contra malos en lugar de lo que realmente es. Cálculos de poder que a veces fallan espectacularmente. Y este es uno de esos fallos en vivo, sin edición, sin final escrito.